La mayoría de las personas cree que Dios se manifiesta en los momentos de gloria, en las victorias estruendosas o en las conquistas impresionantes. Pero el apóstol Pablo afirmó algo profundamente contrario a esa expectativa. La mayor revelación del poder y de la sabiduría de Dios se dio en un madero de vergüenza, donde un hombre ensangrentado fue expuesto como maldito. Para el mundo, eso es locura. Para los religiosos, un escándalo. Pero según Pablo, es exactamente allí, en la cruz, donde Dios decidió exponer la falencia de la sabiduría humana y revelar su plan eterno. Un mensaje que continúa siendo ignorado por muchos, incluso por aquellos que dicen creer. Si este tipo de verdad te hace repensar todo lo que ya has oído sobre fe, quizás este canal sea exactamente lo que estabas buscando. Haz clic ahí para inscribirte y camina con nosotros por enseñanzas que mucha gente prefiere ignorar. La ciudad de Corinto, en el primer siglo, era un centro cosmopolita repleto de riquezas, comercio y diversidad cultural. Con influencias filosóficas venidas de Atenas y prácticas religiosas de múltiples dioses paganos, el ambiente corintio exaltaba la retórica, la oratoria refinada y la búsqueda por la sabiduría humana. En este escenario, la iglesia fundada allí se vio constantemente desafiada por una cultura que valoraba el brillo intelectual y la sofisticación argumentativa mucho más que la simplicidad del Evangelio. Fue en este ambiente saturado de ideas competitivas y vanidad teológica que el apóstol Pablo escribió a los corintios, llamando la atención sobre una verdad que estaba siendo ignorada: la centralidad de la cruz de Cristo como sabiduría y poder de Dios. Pablo no se dirigió a la iglesia de Corinto solo como un líder espiritual, corrigiendo desajustes. Confrontó directamente la influencia cultural que amenazaba distorsionar el Evangelio. La disputa entre los que se decían de Pablo, de Apolo, de Pedro o de Cristo no era solo una cuestión de preferencia por líderes, sino que revelaba un corazón contaminado por una mentalidad mundana, donde el prestigio personal importaba más que la verdad de la cruz. El apóstol veía detrás de estas divisiones un problema más profundo: el abandono del foco en Cristo crucificado y la sustitución de la fe simple por la idolatría de la sabiduría humana. En un mundo donde la elocuencia era la clave del respeto público, Pablo tomó una postura contracultural. Él rechazó intencionalmente los métodos que agradaban a los corintios más influenciados por el pensamiento griego. Al decir que no vino con sabiduría de palabras para que la cruz de Cristo no se haga vana, Pablo dejó claro que la eficacia del Evangelio no dependía del brillo de la presentación, sino del poder sobrenatural que opera a través de la cruz. Esta declaración no solo contradecía los valores corintios, sino que también revelaba que el Evangelio verdadero no puede ser moldeado por los gustos culturales. La insistencia de Pablo en la cruz como centro de la fe cristiana desmascaraba el error de una iglesia que buscaba relevancia social y aceptación intelectual. En lugar de adaptar el mensaje de Cristo al lenguaje de los filósofos, el apóstol reafirmó que la cruz, considerada escándalo por los judíos y locura por los griegos, es exactamente lo que revela la sabiduría de Dios. La comunidad cristiana en Corinto necesitaba ser recordada de que no fue llamada para impresionar al mundo, sino para vivir bajo el impacto de un mensaje que, aunque despreciado por los hombres, lleva el poder de la salvación. El desafío que la iglesia de Corinto enfrentaba es el mismo que atraviesa los siglos y llega hasta los días actuales. En contextos donde la opinión pública define lo que es aceptable y la razón humana intenta juzgar las verdades espirituales, la cruz sigue siendo ignorada por aquellos que prefieren la aprobación de los hombres en lugar de la obediencia a Dios. Las palabras del apóstol Pablo resuenan con urgencia. No hay evangelio verdadero sin cruz, y no hay poder de Dios, donde ella es sustituida por la vanidad de la sabiduría de este mundo.
Cuando Pablo declaró que la palabra de la cruz es locura para los que perecen, 1 Corintios capítulo 1, verso 18, él estaba confrontando un escándalo teológico que aún hoy causa incomodidad: la idea de que la salvación de la humanidad está fundamentada en el sufrimiento y muerte de un hombre crucificado. En la mentalidad del mundo antiguo, especialmente entre los griegos y romanos, la cruz era símbolo de vergüenza, tortura y derrota. Nada podría ser más ofensivo a la razón que considerar este instrumento de ejecución como la clave de la redención divina. Aún así, fue precisamente esto lo que Pablo presentó como el corazón de la fe cristiana. La palabra de la cruz para Pablo no es una doctrina entre otras dentro del cristianismo. Es el eje central que da sentido a todas las demás verdades del Evangelio. No se trata solo de creer que Jesús murió, sino de comprender lo que esa muerte significa dentro del plan eterno de Dios. La cruz revela la gravedad del pecado humano, la justicia de Dios que no tolera el mal, y el amor sacrificial que se entrega por pecadores. Este mensaje no se ajusta a los moldes de la lógica humana, pues no ofrece gloria al mérito personal, sino que exalta la misericordia que escandaliza a los que se consideran justos. Pablo sabía que al predicar la cruz no agradaría a griegos que buscaban sabiduría racional, ni a los judíos que esperaban señales milagrosas. La cruz no responde a las expectativas del hombre natural, porque anula toda tentativa de salvación por esfuerzo propio. La humillación de Cristo crucificado, en lugar de parecer grandiosa, suena como fracaso a los ojos de un mundo que idolatran la performance. Por eso, para los que viven según los patrones de la carne, este mensaje es considerado absurdo. Pero para los que creen, se revela como el poder transformador de Dios. La palabra de la cruz desestabiliza estructuras de orgullo y confronta el corazón humano con la necesidad de arrepentimiento. No ofrece atajos ni permite interpretaciones acomodadas. El evangelio que Pablo predicaba no era palatable para quienes buscaban una fe cómoda. Por el contrario, exponía la necesidad de morir a uno mismo, de negar la lógica del mundo y de abrazar una verdad que solo puede ser discernida espiritualmente. Lo que escandaliza a los ojos naturales es lo que para los salvos brilla como el mayor gesto de sabiduría divina. Incluso hoy, cuando muchos intentan suavizar la cruz para hacerla más aceptable, la enseñanza de Pablo permanece inalterada. La palabra de la cruz sigue dividiendo los caminos entre los que la rechazan y los que se rinden. Ignorarla es perder el hilo conductor del Evangelio. Aceptarla es entrar en el camino estrecho donde Dios revela su gloria por medio de lo que el mundo desprecia. Esta tensión permanece viva porque la cruz nunca ha sido y nunca será un mensaje neutral. Provoca, confronta y transforma. En la epístola a los Corintios, Pablo desmonta la idea de que la fe cristiana puede ser comprendida o validada por los criterios humanos de sabiduría. Él hace una distinción radical entre el conocimiento que viene de Dios y el saber que brota del orgullo intelectual. Cuando pregunta retóricamente, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el inquiridor de este siglo? 1 Corintios capítulo 1, verso 20. Él no solo ironiza la arrogancia de los pensadores, sino que revela la limitación de toda sabiduría que intenta explicar la realidad sin Dios. Para Pablo, la sabiduría del mundo fracasó en conocer a Dios, y fue exactamente por eso que Dios eligió salvar a los que creen por medio de algo que el mundo desprecia: la predicación de la cruz. Este contraste entre dos formas de sabiduría va más allá de una simple diferencia de perspectiva. Se trata de un enfrentamiento entre dos reinos: el reino de los hombres, fundamentado en la razón, mérito y reconocimiento, y el reino de Dios, basado en la revelación, gracia y humildad. El primero valora la lógica, la evidencia y la capacidad de argumentación. El segundo exige fe, obediencia y rendición. El apóstol Pablo demuestra que el ser humano,
por más brillante que sea, jamás alcanzará a Dios por sus propios caminos intelectuales. La cruz es la manera de Dios humillar la sabiduría arrogante y exaltar la sabiduría oculta en Cristo. En Corinto, esta distinción necesitaba ser enfatizada, pues muchos dentro de la iglesia aún daban más valor a la elocuencia que a la verdad. Pablo sabía que si el mensaje del Evangelio fuera moldeado para agradar a los estándares de la sabiduría humana, se volvería vacío de poder. Él no estaba interesado en agradar o impresionar, sino en anunciar aquello que tiene poder para transformar. Por eso, su lenguaje era simple, pero su contenido profundamente espiritual. La sabiduría de Dios no se impone por la forma, sino por la sustancia. Esta enseñanza tiene implicaciones directas para quienes buscan vivir una fe auténtica hoy. En una era donde el conocimiento es idolatrado y la razón es tratada como medida de todas las cosas, la cruz sigue siendo un escándalo y una locura. La sabiduría de Dios confronta los paradigmas modernos porque no puede ser domesticada por la lógica del éxito, del reconocimiento o del mérito. Enseña que el verdadero saber comienza cuando el hombre reconoce su limitación y se rinde al Dios que se reveló en debilidad para confundir a los fuertes. Detrás de esta revelación está una invitación silenciosa: dejar de confiar en la propia inteligencia para abrazar una sabiduría que es revelada a los humildes. Pablo no desvaloriza el conocimiento, sino que lo somete a la autoridad de la cruz. Su mensaje es claro: toda sabiduría que no conduce a la cruz es en última instancia vacía. Y toda sabiduría que nace de la cruz, aunque parezca locura, es el camino de la vida eterna. Por cierto, antes de continuar, vale una pausa. ¿Qué parte de la sabiduría de Dios más te confronta? ¿El hecho de que parezca locura a los ojos del mundo o el desafío de creer incluso cuando todo alrededor valora lo contrario? Escribe aquí en los comentarios. Será precioso leer lo que más te provoca en esta enseñanza de Pablo. En la continuidad de su argumentación a los corintios, el apóstol Pablo toca un punto que desarma cualquier pretensión humana. Dios eligió deliberadamente aquello que el mundo desprecia para avergonzar a los poderosos y derribar la arrogancia de los que se creen sabios. Escribe que Dios eligió las cosas locas de este mundo para confundir a las sabias. 1 Corintios capítulo 1, verso 27. Y al hacer esto, Pablo revela un principio eterno de la acción divina. El camino de la gracia siempre camina en la contramano del orgullo humano. Lo que el mundo rechaza, Dios abraza. Lo que el sistema valora, Dios cuestiona. Este es el patrón que moldea el reino de los cielos. La elección de lo que es débil, vil e insignificante no es un azar. Dios, en su soberanía, decidió manifestar su poder por medio de instrumentos improbables. Él no se rinde a la lógica de las apariencias ni a los currículos de los grandes hombres. El apóstol no solo enseña esto, sino que lo demuestra en su propia vida y ministerio. Pablo, anteriormente fariseo intachable y altamente instruido, ahora se presenta como siervo de Cristo crucificado, anunciando un mensaje que escandaliza a los eruditos de su tiempo. Entiende que la lógica de la elección divina no se basa en méritos, sino en propósitos eternos. Esta realidad confronta la búsqueda de reconocimiento que aún habita en el corazón de muchos cristianos. Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto y también a la iglesia contemporánea que el criterio de Dios no es el talento ni la posición social, sino la disposición humilde de depender de Él. Los corintios, influenciados por su cultura elitista, necesitaban comprender que la cruz no es compatible con el espíritu de autopromoción. Dios no opera sobre la base del prestigio, sino a través de corazones quebrantados. El criterio del cielo no es el mismo que el del mundo. Además, esta elección divina tiene un objetivo claro: que nadie se gloríe delante de Dios. Todo intento humano de
Vanagloria se silencia cuando se percibe que todo viene de Él y para Él. Pablo se asegura de recordar que el propio llamado de la iglesia de Corinto es una evidencia de esto. Ved, hermanos, en vuestra vocación, que no son muchos los sabios según la carne, ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles que son llamados. Esto no es una crítica a la inteligencia o a la influencia, sino una exaltación de la gracia que alcanza a los olvidados, los invisibles, los pequeños. Al elegir lo que el mundo desprecia, Dios expone la futilidad de los valores terrenales y apunta hacia un reino donde la verdadera grandeza se mide por obediencia y dependencia. Lo que parece insignificante ante los hombres puede convertirse en instrumento de transformación en las manos del Creador. El Evangelio, según Pablo, es, sobre todo, un llamado a la humildad. No hay espacio para la soberbia en la sombra de la cruz, pues allí todos se vuelven iguales, pecadores alcanzados por la gracia. El plan de Dios para redimir a la humanidad no solo contraria las expectativas humanas, sino que subvierte completamente los valores que rigen este mundo. En su carta a los Corintios, Pablo demuestra que la cruz representa una inversión radical de la lógica terrena. El fuerte es vencido por la debilidad, el sabio es avergonzado por la locura, y el exaltado es humillado ante el Dios que se hizo hombre y murió por amor. Esta inversión no es solo teológica, es profundamente práctica. Ella redefine lo que significa ser exitoso, poderoso y digno a los ojos del Creador. La lógica de Dios opera por principios que parecen ilógicos a los ojos del mundo. La cruz, en sí misma, es la mayor evidencia de esto. El instrumento más brutal de muerte se convirtió en el símbolo de la vida eterna. Un Mesías crucificado jamás sería aceptado por las categorías humanas de gloria. Sin embargo, es precisamente este aparente fracaso lo que se convierte en la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Al presentar esta realidad a los corintios, Pablo desafía a una iglesia acostumbrada a valorar el estatus, la apariencia y el prestigio. Él llama a los creyentes a abandonar los referentes terrenales y a adoptar la mente de Cristo. Pablo muestra que Dios no está interesado en reproducir los sistemas humanos dentro de su iglesia. El reino de Dios no es una copia de la sociedad con una apariencia religiosa. Es una realidad completamente nueva, donde el mayor es el que sirve y el trono es dado a quien se humilla. La inversión promovida por la cruz es el fundamento de ese reino. Los últimos son colocados en primer lugar, y los considerados débiles se convierten en los verdaderos instrumentos de la gloria divina. La lógica de la cruz desmantela toda estructura de poder que no se somete a la voluntad de Dios. Esta inversión no se limita a ideas abstractas. Necesita ser vivida en el cotidiano de cada discípulo de Cristo. El llamado para seguir a Jesús incluye la renuncia a la vanagloria, al orgullo espiritual y a la búsqueda de reconocimiento humano. Pablo está enseñando que la verdadera espiritualidad se expresa en dependencia y servicio, no en títulos o fama. Los corintios, al valorar líderes con mayor elocuencia o prestigio, estaban olvidando que Dios no elige conforme a la performance, sino conforme al corazón. A lo largo de la historia, muchos intentaron moldear el Evangelio a los moldes del éxito y poder humano. Pero la enseñanza de Pablo permanece como un recordatorio firme. El plan de Dios no necesita la aprobación del mundo. Por el contrario, continúa invirtiendo los sistemas, desafiando los estándares y transformando realidades a través de una cruz. Donde el mundo ve derrota, Dios revela redención. Y donde el hombre ve fracaso, el cielo revela gloria. Entre las declaraciones más contundentes de Pablo está la afirmación de que Dios volvió loca la sabiduría de este mundo. En su carta, escribe que Dios frustró la comprensión de los sabios.
1 Corintios capítulo 1, verso 20, y que nadie puede gloriarse ante él. Esta no es solo una crítica a la filosofía o al conocimiento, sino una confrontación directa a la arrogancia que intenta comprender la salvación con base en lógica y merecimiento. La cruz, en su esencia, no es un enigma a ser descifrado por la razón, sino una revelación a ser recibida con fe. Silencia la pretensión humana de controlar el plan de Dios. Ante la cruz, los argumentos más refinados pierden fuerza. Las teorías más elaboradas se deshacen. Ningún discurso filosófico o construcción racional es capaz de captar plenamente lo que Dios realizó a través de la muerte de Cristo. La cruz exige silencio, reverencia y rendición. Es en este lugar donde los sabios de este mundo son desarmados. Sus palabras, antes tan admiradas, se vuelven vacías ante la profundidad del amor que sangra por pecadores. Pablo está mostrando que cuando el cielo habla a través de la cruz, la tierra debe callar su vanidad. Esta humillación del saber humano no tiene el objetivo de negar el valor del conocimiento, sino de ponerlo en su debido lugar. La sabiduría que no se inclina ante la cruz es, para Dios, necedad. Pablo revela que la verdadera sabiduría comienza cuando el corazón se dobla y reconoce que no hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse a sí mismo. El escándalo de la cruz está precisamente ahí. No hay espacio para gloria personal. Toda tentativa de mérito es anulada. Toda vanagloria es deshecha. El hombre es colocado en su lugar y Dios es exaltado como único suficiente. La reacción natural de quienes aún no han sido tocados por el Espíritu es rechazar este mensaje. Para los que perecen, la cruz sigue siendo locura, pero para los que han sido llamados es poder y sabiduría. Este llamado no es solo informativo, es transformador. Cuando la cruz calla a los sabios, también despierta a los humildes. Ella no solo cierra los discursos, sino que inicia un nuevo camino, donde la dependencia de Dios se convierte en la base de toda vida. El silencio provocado por la cruz no es el fin de la conversación, sino el comienzo de la adoración. A partir de este punto, Pablo invita a los corintios a mirarse a sí mismos y a darse cuenta de cómo fueron llamados no por méritos, sino por la gracia. No por títulos, sino por amor. El Evangelio no busca impresionar, sino transformar. No responde a las exigencias de la lógica humana, sino que revela un plan mucho más alto. Y cuando el corazón finalmente se rinde, se da cuenta de que el silencio ante la cruz es el lugar más seguro para comenzar de nuevo. En el desarrollo de su argumentación, el apóstol Pablo revela una distinción fundamental entre escuchar el mensaje de la cruz y ser transformado por él. Él afirma que para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 1, verso 24. Esta declaración evidencia que existe una operación espiritual que va más allá de la audición natural. Se trata del llamado eficaz de Dios, que no solo informa, sino que regenera. Escuchar sobre Cristo crucificado es una cosa. Ser atraído hacia Él con fe salvadora es completamente diferente. Pablo está enseñando que la verdadera respuesta a la cruz no es el resultado de un convencimiento lógico, sino de una acción sobrenatural del Espíritu. Muchos en Corinto escuchaban la predicación, pero no todos eran transformados. Esta distinción expone que la salvación no es fruto de la persuasión humana, sino de la intervención divina. El llamado de Dios es irresistible y produce fe donde antes había resistencia. La cruz, que para tantos suena como locura, pasa a ser vista como el tesoro más precioso por aquellos cuyos ojos fueron abiertos por el Señor. La experiencia de los corintios confirmaba esto. Ellos fueron llamados en medio de la confusión de filosofías y religiones que permeaban la ciudad. Pero no fue el discurso de Pablo el que los convenció. Fue el poder del Espíritu actuando a través del mensaje de la cruz.
La transformación que experimentaron no se explica solo por el contenido pregonado, sino por el milagro de la regeneración. Esto enseña que no basta presentar la verdad. Es necesario que Dios la revele en el corazón. Y cuando eso sucede, el hombre no solo entiende, sino que se rinde. Este enseñamiento confronta tanto el orgullo religioso como la superficialidad espiritual. No se trata solo de asistir a una iglesia o conocer los textos bíblicos. La pregunta que Pablo deja implícita es, ¿la cruz ya te transformó? Porque la evidencia del llamado eficaz no está solo en el conocimiento, sino en una vida rendida al señorío de Cristo. Es a partir de este llamado que el creyente deja de ver la cruz como locura y comienza a reconocerla como la mayor expresión de sabiduría y poder. El apóstol, con sabiduría pastoral, conduce a los corintios a examinar su propia fe. El llamado de Dios, cuando es verdadero, marca profundamente el alma. Él redefine la identidad, moldea la visión del mundo y genera frutos visibles. Pablo está enseñando que no basta saber sobre la cruz, es preciso haber sido alcanzado por ella. Y cuando eso sucede, todo cambia. La cruz deja de ser símbolo de escándalo y se convierte en el fundamento de la esperanza eterna. Al afirmar que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios, Pablo rompe definitivamente con la idea de que Dios puede ser domesticado por las estructuras del conocimiento humano. En 1 Corintios capítulo 1, verso 24, él declara que para los llamados, Cristo crucificado es tanto el poder como la sabiduría divina. No se trata de un conocimiento adquirible por estudio o reflexión filosófica, sino de una revelación que viene desde lo alto. Esta sabiduría no puede ser comprendida por quienes no han sido regenerados, ya que opera en una dimensión espiritual inaccesible al razonamiento carnal. Pablo, profundamente conocedor de las escrituras hebraicas y también de los pensamientos del mundo grecorromano, sabía que el verdadero conocimiento de Dios no se alcanza por la inteligencia humana, sino por la revelación del Espíritu. La sabiduría de Cristo no es un sistema teológico, ni una filosofía superior a las demás. Es una persona viva, encarnada, crucificada y resucitada. Conocer esta sabiduría es conocer al propio Cristo. Y esto no se aprende en libros, aunque las Escrituras sirvan como medio. El verdadero entendimiento es un don. Esta enseñanza confronta especialmente a quienes reducen la fe cristiana a meros conceptos teóricos. Pablo está diciendo que no basta admirar el discurso de la cruz. Es preciso encontrarse con el crucificado. La sabiduría de Dios se manifiesta en acciones concretas de amor, humildad y entrega. Se expresa en la debilidad que vence la muerte, en la justicia que se sacrifica por el injusto y en el poder que se perfecciona en la limitación humana. Nada de esto puede ser asimilado por quien busca solo lógica. Es necesario un corazón quebrantado y una mente renovada. En Corinto, muchos valoraban la retórica, los debates y los títulos. Pablo sabía que estas cosas podían hasta impresionar, pero no salvaban. Por eso, insiste, Cristo es la sabiduría de Dios, y quien desea conocerlo de verdad debe ir más allá de las palabras, sumergiéndose en la experiencia viva de la fe. La cruz se convierte en el portal por donde se entra a este conocimiento. Fuera de ella, todo es vanidad. Dentro de ella todo cobra sentido. Esta sabiduría no puede ser explicada, solo revelada. El apóstol lleva a sus oyentes a entender que el verdadero saber transforma. Cuando alguien realmente encuentra la sabiduría de Dios en Cristo, su vida no sigue igual. Hay humildad en lugar de soberbia, servicio en lugar de exaltación y rendición en lugar de control. Esta sabiduría forma un nuevo hombre, y la cruz, que parece locura, se revela como la escuela donde los hijos de Dios aprenden a vivir como Cristo vivió. Pablo cierra el capítulo con una declaración que resume toda su enseñanza, para que, como está escrito, aquel que se gloria en el Señor. 1 Corintios capítulo 1, verso 31.
Esta es la conclusión inevitable de una teología centrada en la cruz. Si todo proviene de Dios, la salvación, el llamado, la sabiduría, la justicia, la santificación y la redención, entonces nada queda al hombre más que rendirle a él toda la gloria. La cruz desmascara la ilusión de la autosuficiencia y cierra cualquier posibilidad de vanagloria personal. El Evangelio, según Paulo, no tolera competencia en el trono de la gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Y es por eso que el Señor eligió actuar de manera tan desconcertante, para eliminar cualquier pretensión de mérito humano. Al mostrar que los débiles, los ignorantes y los despreciados fueron llamados, Paulo enseña que todo lo que tenemos y somos en Cristo es resultado de la gracia. La cruz es el gran nivelador de la humanidad. Allí, todos los títulos caen por tierra, todas las medallas son derretidas y queda solo un cordero exaltado. Este llamado a la humildad es más que un consejo espiritual. Es la única respuesta legítima a lo que Dios ha hecho. Paulo desea que los corintios comprendan que no hay espacio para la exaltación del ego en la vida cristiana. Toda honra pertenece a Dios. Los dones, los ministerios, los frutos, todo es dado por Él y para Él. La cruz no es solo un medio de salvación, sino un llamado a vivir para la gloria de Dios. La verdadera espiritualidad es aquella que apunta hacia el Señor y se niega a brillar con luz propia. La iglesia de Corinto necesitaba urgentemente redirigir su enfoque. En lugar de competir por reconocimiento, necesitaba reconocer la suficiencia de Cristo. En lugar de dividirse por causa de líderes, necesitaba unirse en la adoración al único digno. Paulo no está proponiendo una teoría abstracta. Él está llamando a sus lectores a una vida centrada en la cruz, moldeada por la gracia y fundamentada en la gloria de Dios. Esta gloria no es un accesorio del Evangelio, es su objetivo final. Al concluir su exhortación, el apóstol nos conduce a una visión elevada de la vida cristiana. Todo viene de Dios, todo es por medio de Él, y todo debe regresar a Él. La cruz, que al principio parecía locura, se revela como el escenario donde Dios expone su gloria de forma más clara. Allí, el amor triunfa sobre el pecado, la gracia sobre la justicia y la humildad sobre la soberbia. Y ante esta cruz solo queda un camino: rendirse en adoración y decir con toda la vida que la gloria pertenece al Señor. Hay verdades que el tiempo no borra, solo se vuelven más urgentes. Si este mensaje habló con lo que llevas en el corazón, comparte con alguien que también necesita ser recordado de lo que el mundo insiste en olvidar. Y si quieres seguir reflexionando sobre enseñanzas que permanecen cuando todo lo demás cambia, suscríbete aquí. Tu presencia hace la diferencia. Suscríbete aquí. Tu presencia hace la diferencia.